En este vídeo vamos a hablar de los problemas psicológicos, qué es un problema psicológico y cuándo surge un problema psicológico. Pues bien, podemos decir que los problemas psicológicos aparecen en un momento en el que las estrategias que está utilizando la persona para desenvolverse, para manejarse en sus circunstancias vitales, no están siendo del todo satisfactorias o están procurando algún tipo de malestar o teniendo consecuencias que son negativas o están generando interferencias con una o varias áreas de la vida de la persona. Pero veremos que no es todo tan simple. Vamos poco a poco. Cuando hablamos de problemas psicológicos nos referimos a problemas que tienen que ver con el comportamiento, es decir, con la forma en la que nos manejamos o nos desenvolvemos en nuestro entorno. Y la conducta o comportamiento es aprendida y por tanto puede ser modificada. Por tanto, cuando localizamos un comportamiento que no nos está ayudando, que no nos está haciendo bien, podemos cambiarlo. Si nosotros mismos no estamos siendo capaces de realizar esos cambios, podemos buscar o recurrir a un profesional de la psicología, que es el profesional indicado para ayudarnos a cambiar esos comportamientos. Cuando hablamos de problemas psicológicos no estamos hablando, por tanto, de enfermedades o de trastornos mentales, aunque es cierto que muchas veces los problemas psicológicos, los problemas de conducta tienen repercusiones en nuestra salud y en nuestro organismo, y esto es porque lo psicológico, es decir, lo comportamental, y lo físico, lo organísmico, están íntimamente relacionados, se retroalimentan mutuamente. ¿Y cómo surgen los problemas psicológicos? Pues bien, venimos al mundo con una serie de reflejos muy básicos, reflejos que vienen instaurados ya en nuestros genes y que nos permiten empezar a interactuar con nuestro mundo. A través de esos primeros reflejos y de esas primeras interacciones vamos complejizando nuestros comportamientos, vamos aprendiendo y desarrollando conductas cada vez más complejas a partir de nuestra experiencia con el entorno. En ese proceso de interacción con el contexto iremos desarrollando conductas o estrategias de afrontamiento que nos pueden ser beneficiosas y descartando aquello que no nos sirve, aquello que no es útil. Iremos generando lo que los psicólogos llamamos repertorio básico de conducta. En un momento dado, lo que puede ocurrir es que nuestro entorno, nuestro contexto, nos puede plantear demandas para las que no estamos preparados, es decir, para las que nuestras estrategias de afrontamiento aprendidas no son útiles o no son las más beneficiosas, y podemos empezar a afrontar esas demandas del contexto de una forma que nos termina generando malestar o que con el tiempo puede empezar a generar interferencias en nuestra vida. A grandes rasgos, una máxima que tenemos que entender es que toda conducta, todo comportamiento es adaptativo, es decir, buscamos con nuestro comportamiento adaptarnos a nuestro entorno. Entonces, aquellos comportamientos que se mantienen por algo, es decir, cumplen una función, no son ventajosos de alguna forma, porque nos reportan bienestar o porque no son útiles. Pero esta idea, cuando hablamos de problemas psicológicos, tiene matices. Cuando aparece un problema psicológico nos damos cuenta que una determinada conducta que ha podido sernos útil en el corto plazo resulta que mantenida en el tiempo genera malestar o empieza a tener ciertas implicaciones. Eso nos lleva a concluir que los problemas psicológicos o las conductas que en un momento dado resultan problemáticas son adaptativas en el corto plazo, pero no lo son a medio o largo plazo. No obstante, para entender esta idea vamos a ver algunos ejemplos concretos.
Imaginamos, por ejemplo, que una persona que tiene ansiedad recurre a ingerir alimentos, a comer para aplacar esa ansiedad y de hecho descubre que la comida, el comer en esos momentos, le ayuda a relajarse y a estar más tranquilo. En el corto plazo, esa conducta le está siendo útil porque está ayudando a que remita un estado que en principio es desagradable, como puede ser los estados de ansiedad, pero a medio largo plazo esa estrategia de afrontamiento no va a ser la más adecuada y puede tener implicaciones perniciosas, es decir, podría derivar en un problema psicológico. Imaginemos otro caso, el caso de una persona que está triste y por esa razón no le apetece mucho hacer planes y últimamente pues está rechazando los planes sociales, está tendiendo a aislarse porque no se encuentra con ganas. En el corto plazo, esa conducta de aislarse y de rechazar planes puede ser beneficiosa para la persona, porque de hecho supone un esfuerzo, supondría un esfuerzo importante el hecho de salir cuando no se encuentra animado, no se encuentra en ese estado emocional. Pero lo cierto es que aunque en el corto plazo le sirva, ¿no?, y se libre de ese esfuerzo, a medio o largo plazo probablemente eso tenga consecuencias negativas, porque probablemente esa conducta de aislarse agrave ese problema, agrave ese estado de ánimo, digamos, negativo, por etiquetarlo de alguna manera. Y además, la conducta de aislarse le está privando precisamente de esa estimulación que podría ayudar a cambiar ese estado emocional de tristeza. Imaginemos, por otro lado, una persona que tiene un problema de insomnio y que recurre a una pastilla para ayudarse a dormir, ¿no? Pues a lo mejor en el corto plazo o de forma puntual el recurrir a una pastilla no supone un problema, sino todo lo contrario, tiene consecuencias beneficiosas para la persona. Pero si se acostumbra a necesitar de una pastilla para dormir, podemos intuir que se puede generar un problema de dependencia a una sustancia para dormir. Además, el hecho de recurrir a una pastilla probablemente estará contribuyendo a alterar esos ciclos de sueño-vigilia. Y probablemente, y esto lo vemos mucho en terapia, puede favorecer que la persona vaya desarrollando miedo al momento de dormir o miedo a no poder quedarse dormido por sí mismo. Imaginemos por otro lado una persona que fuma, ¿no? Pues sabemos que los fumadores fuman por algo, ¿no? Esa conducta de fumar le reporta algún beneficio, en unos casos porque les resulta satisfactorio el sabor del tabaco, en otros casos porque les ayuda a relajarse. Sea por el motivo que sea, esa conducta en el corto plazo puede estar ampliamente reforzada, pero también sabemos que esa conducta mantenida en el tiempo puede generar problemas de salud importantes. Cuando una persona detecta un comportamiento que le está generando malestar o que no le está siendo útil, que le está generando algún tipo de interferencia de consecuencia negativa, el profesional adecuado al que recurrir, si la persona no está sabiendo por sí misma modificar la situación, es el psicólogo. En esos casos, el problema psicológico se convierte ya en un problema clínico, en un problema que la persona reconoce y para el que busca ayuda. Y los psicólogos lo que haremos es analizar ese comportamiento problemático, realizar un análisis funcional, del que hablaremos en otro vídeo, y diseñar una intervención adaptada a ese caso concreto. De todo ello, de todos modos, hablaremos más detenidamente en otros vídeos que os encontraréis publicados. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender más qué es un problema psicológico, cómo puede surgir y sobre todo me gustaría que os quedaseis con la idea de que, bueno, pues problemas psicológicos, es decir, problemas de comportamiento, los podemos tener todos. Todos en un momento dado podemos tener en nuestro repertorio conductas aprendidas que no nos son beneficiosas o que en el pasado lo eran, pero han cambiado las circunstancias y han dejado de serlo. Y en esos casos lo importante es saber que podemos hacer cambios en el comportamiento, que no estamos determinados ni prefijados a actuar siempre de una determinada manera. Es más, si esos
cambios no lo estamos sabiendo realizar por nosotros, el psicólogo, un psicólogo nos puede ayudar a realizar esos cambios de forma más organizada, pautada, con una intervención diseñada a nuestro caso, teniendo en cuenta nuestras circunstancias y todas las variables que afectan en nuestro caso concreto. Así que nada, yo os animo a, si tenéis algo que queréis cambiar o que no se está haciendo bien, que os informéis, que busquéis un profesional solvente, un profesional que trabaje de forma científica, de forma basada en la evidencia, y que os pongáis en sus manos.